Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, esperando que sea de bendición y podamos aprender para la honra y gloria de nuestro Dios. El objetivo de la lección de escuela sabática es que aprendamos, obedezcamos y también podamos predicar el Evangelio a otras personas, ya que las enseñanzas que Pablo presenta a los colosenses son enseñanzas que son para nosotros como iglesia que vivimos en los últimos tiempos. Así que vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio o de este repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das este hermoso privilegio de poder escuchar la lección de escuela sabática. Danos conocimiento y sabiduría para que podamos conocer y aprender lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición y por este privilegio. Bendice a tu pueblo, te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a repasar la lección número 12. Es increíble cómo el tiempo va pasando. Solamente hace falta una lección para que termine el trimestre. La lección número 12 trae como título Vivir en comunión con los demás. Noten el versículo para memorizar. Colosenses 4:6 dice: Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, o sea, que agraden, que sean palabras sabias. Esta expresión, sazonada con sal, significa que den sabor al oyente, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No se trata de hablar como loro, se trata de saber hablar y hablar en el momento indicado y en el lugar indicado. Eso significa que la palabra sea sazonada con sal. Muchos hablan, pero cuando hablan, en lugar de sentirse agradable aquello, se siente repugnante. Lo contrario de algo que sea sabroso, algo que sea sazonado con sal, porque la sal sirve para dar sabor, dice la Biblia, lo contrario sería amargo. Cuando alguien no tiene el don de enseñanza, cuando alguien no tiene el don de hablarle a otro del amor de Cristo, en lugar de la persona estar dispuesta a recibir la palabra, la rechaza. Muchas veces es por la forma en que se dicen las cosas. Por eso, hermanos, los hijos de Dios tenemos que ser sabios. El consejo de Pablo es que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y vamos a ver de que el contexto de esto es para predicar el Evangelio. Necesitamos, hermanos, que Dios nos dé estas palabras para que hablemos con gracia, para que hablemos con ese don celestial, que la gente cuando nos escuche diga: quiero conocer más de la palabra de Dios, quiero aprender, quiero ser de la iglesia, quiero seguir a Cristo. Muchas veces la gente rechaza el mensaje. No es porque la gente no crea, sino porque el que se lo predicó o el que se lo presentó no tenía el don de enseñanza, no tenía el don de poder predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, muchas veces la persona que predica el Evangelio tiene primero que subir al monte y orar. Cuando digo subir al monte significa sentarnos a los pies de Cristo, humillarnos a aprender de Él para que Él nos dé ese don de poder hablar y que la gente pueda creer en el Evangelio, pueda creer en Cristo. Y ese es el mensaje de Pablo. Dice acá: la santificación no es solo tener una vida de relación con Cristo, no es solamente eso, también incluye nuestra relación con los demás. Saben de que yo siempre pongo el ejemplo que Cristo murió en una cruz
Una cruz tiene un poste vertical y un poste horizontal. Cristo nos une con el Padre y nos une con nuestro prójimo. Dice Pablo, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de enemistad. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 15. O sea que el Evangelio, la santificación, no solamente tiene que ver con restaurar nuestra relación con Dios, sino también cómo nos relacionamos, cómo nosotros convivimos con nuestros semejantes. El Evangelio, la santificación, también incluye cómo nos comportamos en la iglesia, en el trabajo, en la calle y en el hogar. Porque muchas veces creemos de que el Evangelio solamente se limita a estar 24/7 leyendo la Biblia, congregándose, pero nos olvidamos que también tenemos una parte con la sociedad, con nuestros semejantes, con los hermanos de la iglesia, con la sociedad, con la familia, con nuestros amigos, donde trabajamos, porque el Evangelio afecta todas estas áreas del cristiano. Y vamos a ver de qué ese es el mensaje de Pablo. Dice acá que la santificación incluye las relaciones interpersonales con los demás, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en el hogar. Se refleja nuestro cristianismo. Por eso es que la lección trae como título Vivir en comunión con los demás. Si vivimos en comunión con Dios, es imposible que eso no se refleje en nuestra relación con nuestros semejantes, como dice acá, en el trabajo, en la iglesia, en la familia. ¿Sabe, hermano, que una cosa es ser cristiano en la iglesia durante 2 horas y otra cosa es vivir un estilo de vida fuera de la iglesia? Me refiero de las 4 paredes, porque muchas veces en el hogar somos una cosa y en la iglesia somos otra. Por eso es que cuando hablamos de evangelio, cuando hablamos de santificación, estamos hablando de un estilo de vida. No estamos hablando de un cristianismo de apariencia, no estamos hablando de un cristianismo hipócrita, de que solamente venimos acá a la iglesia, estamos durante 3 horas en la mañana y creemos de que ahí basta todo y que eso significa ser cristiano. Eso va más allá, la santificación va más allá de congregarse 3 horas. Significa reflejar el carácter de Cristo en la familia, en el trabajo, acá en el templo, en la calle y donde quiera que estemos. Dice acá, cuando las personas viven y trabajan juntas, enfrentan diversos desafíos. Eso está comprobado, que cuanto más tiempo pasamos con alguien, hay más probabilidad de que puedan haber disensiones o diferencias. En la iglesia casi no hay disensiones porque solamente pasamos 3 horas junto con los hermanos. Por eso es que el cristianismo verdadero se puede probar en el hogar. En el hogar se prueba qué tipo de cristianos somos porque ahí es donde pasamos más tiempo con la familia. Muchas veces podemos engañar a nuestros hermanos, pero nuestra familia sabe quiénes somos. Eso está comprobado. Y aquí dice, las diferencias de opinión pueden provocar tensiones y discusiones mientras más tiempo pasemos con las personas. Cuanto más estrecha es la relación, más importante es que todos en ella procuren llevarse bien. Lo que vamos a aprender en esta lección es la importancia de poder llevarnos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con la familia. Debemos de reflejar el carácter de Cristo, llevarnos con todo, que vivamos en comunión, que vivamos en amor. Y eso se logra solamente teniendo una comunicación íntima con Dios. Porque solamente relacionándome con Cristo es que yo voy a poder relacionarme con mi semejante y poder vivir en comunión con ellos.
1 Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Estas citas quise añadirlas para que veamos de que para Dios es supremamente importante que tengamos comunión unos a otros. 1 Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amemos a los hermanos. Noten, amemos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea que el evangelio tiene que ver con una relación vertical y una relación horizontal. Si yo digo que amo a Dios, tengo que amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, a nuestro hermano. Aquí dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Noten cómo se repite este mismo principio en 1 Juan capítulo 4, versículos 20 al 21. 1 Juan capítulo 4, versículos 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Noten que este es el evangelio práctico, sin tanta teología. Si alguien dice que ama a Dios, pero tiene problemas con su prójimo, tenga cuidado, hay un estorbo. Si usted le ora a Dios, pero tiene un problema con su semejante, eso le estorba. Así que arregle primero sus diferencias para que Dios le escuche. Noten el principio acá. Pues el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, nota en relación vertical. El que ama a Dios, ame también ¿qué? A su hermano. Por eso, hermanos, que la ley, la Torá, se dividía en dos grandes mandamientos. Y Cristo lo dijo en Mateo 22. Amar a Dios con todo nuestro corazón es el primero y grande mandamiento. Y amar a nuestro prójimo es el segundo más grande de los mandamientos. Porque la ley, las dos tablas de la ley, la primera tiene que ver con el amor hacia Dios. Y la segunda tabla tiene que ver con el amor hacia el prójimo. Noten qué interesante. Cuando hablamos de vivir en comunión con los demás, estamos hablando del prójimo. Estamos hablando de poner en práctica la segunda tabla de la ley. Pasemos al día domingo. En el día domingo viene hablando de algo muy interesante que Pablo también lo incluye en vivir en comunión con los demás. Y es que ahora Pablo toca las relaciones conyugales, toca el tema del matrimonio. Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 19. Noten Pablo categóricamente lo que dice: casada, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Quiero que hagamos un punto suspensivo allí. Pablo no está escribiéndole a impío, ni a ateo, ni a pagano. Recordemos de que para entender estas palabras de Pablo, tenemos que hacerlo con una mente santificada, con una mente nacida de nuevo. Cuando Pablo dice, casada, estén sujetas a vuestros maridos, está hablando en qué contexto. Como conviene en el Señor. Noten, en el Señor. O sea que Pablo acá no está hablando de machismo, ni quién manda más, ni tampoco de feminismo. Está hablando como conviene en el Señor. Ahora le habla a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Noten claramente que aquí Pablo no está hablándole a impío. Allá en el mundo existe la ley del hielo. El quien manda más, el hombre manda más. El hombre es cabeza del hogar.
y han usado esa palabra cabeza del hogar de una especie de machismo, sacándola de su contexto original. Aclaro este punto para que entendamos de que Pablo aquí está hablando como conviene en el Señor. El cristianismo se refleja en las relaciones conyugales, cómo se trata el esposo a la esposa y cómo se trata el esposo a la esposa y viceversa. Ahí se muestra qué cristianismo somos. Depende cómo se traten los cónyuges, así se refleja a quién les servimos. Si en los cónyuges hay infidelidad, pleito, maltrato, malas palabras, significa que se necesita nacer de nuevo. Cuando en los cónyuges hay pleito, disensiones, por cualquier cosa se discute, se necesita nacer de nuevo. La relación conyugal tiene que ver con una relación de amor, una relación recíproca. Cuando los dos aman al Señor, van a hacerlo todo por amor. Noten que Pablo muchas veces comparó desde una forma metafórica la relación que existe entre los cónyuges debe ser idéntica a la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Se llama metáfora, comparaciones. Pablo muchas veces en sus cartas usa estos símiles para hablar cómo debe de ser la relación entre cónyuges. Y dice Pablo acá en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero recuerden, en el Señor, está hablando de machismo, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Ya voy a explicar qué significa cabeza de la mujer. No está hablando de machismo o quién manda más. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, ahora va para los maridos. Marido, amad a vuestras mujeres. O sea que Pablo no está hablando de machismo, está hablando de una relación de amor recíproca entre los cónyuges. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que ser cabeza de la iglesia significa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea que la palabra cabeza de la mujer, ¿qué significa en el contexto de Pablo? Pablo no está escribiéndole aquí a paganos, sino a cristianos nacidos de nuevo. No está hablando de machismo o feminismo, descarten eso. Ser cabeza indica protección, sustento. O sea, cuando el marido hace esto para su cónyuge, protección, ser protector del cónyuge, dar sustento, seguridad, dirección, sustento económico, amor, consolación. Esto significa ser cabeza. Cuando Pablo dice que las mujeres deben estar sujetas al marido porque el marido es cabeza, está hablando que el marido debe de servir como protector de su cónyuge. El marido tiene que proveer, tiene que ser protector, tiene que ser apoyo, no solamente económico, sino emocional. Pablo no está escribiéndole a impíos, como dije, sino a cristianos nacidos de nuevo. Dice acá la lección del día domingo: en el Nuevo Testamento no enseña que las mujeres deban someterse a los hombres como esclavas. No está hablando Pablo de esclavitud de mujer. Pablo no está hablando de satisfacer ciegamente los caprichos o los deseos de su marido. No está hablándole a la mujer que haga eso. El punto que destaca Pablo es que la esposa debe ser leal al Señor en primer lugar y a su marido después. La individualidad de la esposa no debe ser anulada por su marido, ni él debe actuar como conciencia
de ella. Dice aquí en el comentario del día domingo, un matrimonio cristiano sano se caracteriza por la reciprocidad, o sea, que sea mutuo todo. Ambos cónyuges se consultan mutuamente, reflexionan juntos, toman decisiones en pareja. Cuando se toman decisiones que se tienen implicaciones serias para toda la familia, la Biblia aconseja: sométanse unos a otros por reverencia en Cristo. O sea que los cónyuges, todo lo que hacen en común acuerdo, deben de hacerlo en reverencia a Cristo. O sea que Cristo debe ser el centro de toda decisión que tomen los cónyuges. El centro de toda pareja, de todo matrimonio, tiene que ser Cristo. Por eso es que Pablo repetidas veces dice, en el Señor, como conviene en el Señor, porque todo tiene sentido en el Señor. El centro que unifica a los cónyuges debe ser Cristo. Cuando se saca a Cristo de la relación matrimonial, es que el diablo empieza a atacar los matrimonios. Pasemos al día lunes. Ahora se pone más interesante. Padres e hijos. Note que Pablo, después de hablar de los cónyuges, ahora Pablo presenta la relación que debe existir entre padres e hijos. Tema muy delicado, pero importantísimo. Noten, hermanos, una es la relación entre cónyuges y la otra es la relación que debe existir entre padre e hijo. Son dos cosas importantes. Ni una vale más que otra. Son iguales. La relación entre cónyuges es una y la relación que debe existir entre padres e hijos es otra. Y Pablo ahora le escribe a los padres y a los hijos. Noten, Colosenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Es impresionante Pablo todos los temas que toca. Recordemos de que Pablo estaba en la cárcel. Y para Pablo era bien importante todos los temas que hasta hoy ha tocado y tocará esta semana que viene. Ahora Pablo se enfrasca en los padres e hijos. Colosenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Hijo, obedeced a vuestros padres en todo. Noten que cuando leamos la Biblia tenemos que leerla con cuidado. Cuando leamos la Biblia tenemos que respetar los signos de puntuación, porque muchas veces al leer de corrido podemos llegar a conclusiones erradas. Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Ahora voy a hacer una comparación exagerada para recalcar el punto que viene tratando Pablo. Siempre me gusta poner ejemplos porque los ejemplos ayudan a entender la palabra. Supongamos de que un padre, la Biblia dice que hay que honrar a los padres. Supongamos de que un padre nos diga, hijo mío, quiero que vayas a comprar una botella de licor y te la tomes enfrente de mí. Si no lo haces, me estás deshonrando. Pregunto, ¿será que Pablo quiere decir todo en ese contexto? Dice, obedeced a vuestros padres en todo. O sea, que si un padre de familia nos dice que hagamos algo malo, por ejemplo, si los padres nos dicen, no vas a ir a la iglesia, no te vas a congregar los sábados ya, salite de la iglesia adventista. ¿Podemos obedecer al Padre? Porque aquí dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Todo es todo. Entonces, alguien puede pensar, bueno, aquí Pablo está diciendo que podemos obedecer a los padres aún hasta que nos manden a hacer cosas tiranas y malas. No, hermanos. Recordemos de que la palabra todo aquí tiene un contexto. ¿Todo en qué contexto? Todo siempre y cuando sea en el Señor. Una mente santificada por Dios. Un cristiano nacido de nuevo y un padre nacido de nuevo no dará malos consejos a su hijo y su hijo tampoco va a desobedecer a sus padres, como dice el mandamiento. O sea, que la palabra todo debe entenderse en el contexto de una mente santificada, de una persona nacida de nuevo. Pablo aquí está escribiéndole
a hijos convertidos al Evangelio y a padres convertidos en el Evangelio. No está hablándole a padres impíos, a familia de impíos, sino que está hablándole a familia de Cristo, a familia de Dios. Una persona que tenga la mente santificada por el Espíritu Santo nunca va a hacer mal uso de la palabra todo. Se lo voy a comprobar. 1 Juan 3:22. Aquí se usa la palabra todo, pero noten en qué contexto se usa. 1 Juan 3:22. Leamos. Y cualquier cosa que pidiéramos, cualquier cosa. Esto significa cualquier cosa. Entonces podemos pedirle a Dios que nos dé un revólver. Podemos pedirle a Dios de que nos dé sustancias ilícitas. ¿Será que podemos pedirle a Dios dinero ilícito? No. La expresión cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él. Pero está hablando en el Señor. Está hablándole a una mente santificada. A un cristiano que tiene una mente santificada. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando hablamos de la obediencia que deben dar los hijos a los padres, Pablo es categórico. Ahora volvamos al tema. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora va para los padres. Recordemos, hermanos, y enfatizo cada instante, que Pablo aquí no está hablándole a padres impíos o a hijos impíos. Está hablándole a familias cristianas, nacidas de nuevo, que han conocido el Evangelio y que son nueva criatura. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los exasperéis, no los sofoquéis, no los desesperéis, no los excitéis, no los provoquéis a la ira, no los maltratéis. Noten, ambos tienen derechos y deberes. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Padres, tengan paciencia con sus hijos. No los maltraten, no los insulten. Tengan paciencia con ellos, sean sabios para corregirlos. No los vayan a desesperar, no los vayan a maltratar. Y aquí dice, para que no se desalienten. Hermoso consejo. Saben de que el libro de Proverbios está lleno de consejos sobre la relación que debe existir entre padres e hijos y viceversa. Por ejemplo, Proverbios 22, versículo 6, y después nos pasamos al versículo 15. Proverbios 22, versículo 6, y después nos saltamos al versículo 15. Noten cómo dice Salomón. Instruye al niño en su camino. O sea que está hablándole a padres cristianos. No está hablándole a un impío. Un impío no tiene nada de conocimiento de Dios. Aquí está hablándole, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Ahora noten el versículo 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Explico qué quiere decir Salomón acá. Aquí no está hablando de corregir a los hijos de una forma violenta o tirana. Recordemos que está hablando de la corrección en el Señor. ¿Sabe, hermano, que hay muchas formas de corregir a un niño contumaz y rebelde? Porque aún en la iglesia puede descarriarse un niño. No es ley, no es seguro de que solamente porque alguien nació en la iglesia no pueda descarriarse. Recordemos de que el pecado es una decisión. Saben de que la Biblia dice que los hijos de Elí se descarriaron porque Elí se descuidó de sus hijos. O sea que no es seguro al 100% que alguien de que haya nacido en la iglesia pueda permanecer fiel hasta ya grande en la iglesia. Hay una probabilidad, pero es poca la probabilidad. Pero claramente se ha comprobado que el niño desde que se instruye pequeño es casi difícil, no estoy diciendo imposible, pero es casi difícil que se salga de la iglesia. Es casi, pero es muy poca la probabilidad.
Dice un dicho que el palo desde pequeño se endereza. La responsabilidad cae en los padres, dice el espíritu de profecía. Aquí dice que debemos de corregir a los hijos, pero hay que corregirlo ¿cómo? En el Señor. No está hablando de corregirlo como lo hacen los impíos. Pero recordemos de que Pablo aquí está hablándole a padres cristianos y a hijos cristianos. Los hijos cristianos y los padres cristianos, su corrección es diferente. Claro que los hijos deben de ser corregidos. Así como se les da amor, también hay que dársele rigor. Pero la corrección de un padre cristiano es bien diferente a la corrección de un padre impío. Aunque la ley terrenal algunas veces exagera, la ley terrenal es buena. Algunas veces las leyes terrenales exageran porque hay una ley que no se le puede castigar a un hijo, claro, moderadamente. Si la autoridad no viene, no tarda en venir la autoridad en llevar preso al padre de familia, porque los extremos son malos. Vivimos en una sociedad de que hoy castigar a un hijo es un crimen. O sea, aunque la ley es buena, pero muchas veces cuando se aplica y se van a los extremos, pueden caer en tremendas contradicciones. Por eso es que la Biblia es equilibrada. Saben de que la Biblia muchas veces dice que hay que corregir al hijo con vara. Cuando se refiere con vara no está hablando de que lo vamos a castigar como un animal, sino que está hablando, recordemos, en el Señor. La corrección es importante desde pequeño. No está hablando de que le vamos a maltratar o le vamos a dar golpes como un animal o le vamos a hacer cosas que le van a atentar contra su salud. La Biblia es categórica que debemos de hacerlo todo en el Señor. Muy importante eso. El comentario bíblico adventista explica la importancia de que haya una corrección y respeto. Corrección de los padres hacia los hijos y los hijos tienen que respetar a los padres. Dice el comentario bíblico adventista: los resultados de la herencia en la mente de los niñitos se manifiestan tantas veces en descarríos y maldades que la necedad parecería ser parte esencial de la niñez. Usando juiciosamente la corrección, noten, juiciosamente, con sabiduría. Los padres tienen que corregir a los hijos juiciosamente. Dice el libro Conducción del Niño, en la página 17, párrafo 1. Noten cómo dice Elena de White, la importancia de que los padres desde temprana edad corrían a sus hijos en el Señor. Dice así la cita: si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Cuán importante es que la escuela del hogar. Esto está en el libro Conducción del Niño, página 17. La primera escuela es el hogar. Los padres deben de instruir juiciosamente a los hijos. Los padres son la primera escuela en el hogar. Los hijos aprenden de los padres. Y eso está comprobado. Si su hijo dice malas palabras, a alguien del hogar se las escuchó. Si su hijo aprende a robar en la escuela, es que en la casa se lo permitieron. Todo es en el hogar, porque la primera escuela es el hogar. Por eso es que para los hebreos era bien importante desde temprana edad enseñarle a los hijos la ley, la Torá, la Shema. Tenía como requisito eso, transmitir la Torá, la ley, a través de transmisión oral. Noten cómo dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Esto se le conoce como la Shema. La transmisión oral de la ley de padres a hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levanten. ¿Noten qué interesante? Dice que el comentario del día lunes: los estudios demuestran además que cuando ambos progenitores asisten a la iglesia, es mayor la probabilidad de que los hijos sigan haciéndolo. Por eso, hermanos, traiga a su hijo a su iglesia. Si su hijo viene a hacer desorden,
tráigalo, pero enséñele a que tiene que estar en reverencia y quieto. Los hijos no nacen aprendidos, aprenden y aprenden de los padres. Traiga a su hijo, porque se ha comprobado que los padres que traen a sus hijos a los cultos regulares y a los cultos del sábado, es poca la probabilidad de que se salgan de la iglesia. Es poca, no estoy diciendo que es un 100%, pero es poca la probabilidad. Así que padres de familia, si su hijo está pequeño, tráigalo, desde temprana edad tráigalo y verán que eso le ayudará en su formación y en su carácter. Eso es así, hermanos, se ha comprobado eso. Esto pasó con Cristo. ¿Sabe, hermanos? Interesante lo que descubrí. Muchos creemos de que Cristo ya nació aprendido con buenos modales, negativos. La Biblia dice que Cristo aprendió la obediencia, vivió como hombre, nació como hombre, fue educado por padres humanos, José y María. Por eso es que el Padre Celestial entregó ese niño a padres que temían a Dios, padres que respetaban a Dios. Hablo de José y María. Saben de que la primer maestra humana fue María. María le enseñó al niño la palabra de Dios. Noten cómo dice Desahogo a la gente, página 49 hasta la página 50. Mire qué profundo lo que dice este libro, hablando de la influencia que tenía María en la conducta y la formación del carácter de Jesús desde niño. Con profundo interés, la madre de Jesús, hablando de María, miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. Y dice el párrafo 2. El niño Jesús no recibió instrucciones de las escuelas de los rabinos o de la sinagoga. Su madre fue su primer maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales, las mismas palabras que él había hablado a Israel. Por medio de Moisés, se le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, María. Poderosa cita. Cristo fue instruido desde niño porque Cristo vivió en esta tierra como hombre y aprendió la obediencia como un niño. Por eso, hermanos, nadie nace aprendido. La responsabilidad absoluta de la instrucción de los hijos recae sobre los padres. Los padres son los culpables del desarrollo del carácter del niño. Nadie más. No son los profesores. No es la high school, no es la universidad. Los primeros maestros es el hogar, los padres de familia. Y esto pasó con José y María. Instruyeron correctamente al niño y un niño que llegó a ser tan manso, respetuoso y amable, con principios y valores, porque todo eso lo aprendió de su madre María y de la palabra de Dios, de la ley de la Torá. Pasemos al día martes. Ahora el día martes nos viene hablando de las relaciones laborales. Note que Pablo habla primero de la relación conyugal, ahora habla de la relación que debe existir entre padres e hijos y viceversa, ahora habla de las relaciones laborales. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25. Noten que la Biblia habla de todo. Ahora Pablo le va a hablar a los siervos, los trabajadores, aquellos que dependen de un amo. Siervo, en el griego es doulos, esclavo, siervo. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aquí está otra vez la palabra todo. Alguien puede pensar de que todo significa obedecerle hasta lo malo, hasta lo malo que diga el patrón o el amo. No, está hablándole a mentes santificadas. Le está hablando a siervos con mente santificada.
Está hablándole a amos terrenales que temen a Dios. No está hablándole a tiranos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, o sea, no para que la gente nos vea, como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Está dándole a los siervos, todo lo que hacen, háganlo con amor, háganlo sin que nadie los vea, háganlo de corazón, sean fieles en el trabajo, no le roben a los patrones, no sean perezosos, dice acá. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque en Cristo el Señor, noten, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. Aquí Pablo está hablándole a la relación que debe existir entre el siervo con su amo. Ahora, la lección viene aclarando y especificando que la palabra esclavo no debe entenderse como el medioevo, donde la esclavitud era tiranía, maltrato y sufrimiento. La palabra esclavo en el contexto bíblico tiene otra connotación y la lección explica qué significa la palabra siervo, doulos. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo siervo, es doulos. Cristo se hizo siervo para vivir como hombre y serle fiel al Padre, viviendo en condición de hombre. Ser siervo significa servir a otro. Cuando la Biblia usa el término siervo, significa obedecer por amor. Y la lección viene explicando cuál es el contexto de ser siervo acá, o de ser doulos o esclavo. Los seres humanos fueron creados a imagen de Dios y como todas sus criaturas inteligentes, dotados de libertad, las leyes mosaicas prohibían la esclavitud de por vida. O sea que la esclavitud tiene que ver como consecuencia del pecado, pero la ley mosaica prohibía la esclavitud de por vida. Pero ahora la lección explica en qué contexto se usaba la esclavitud en la ley mosaica. Se cita Deuteronomio 15:12 y estipulaban 6 años como plazo máximo de servicio para saldar deuda financiera. Éxodo 21:2-6 y se cita también Levíticos 25:39-43. La esclavitud, ahora aquí va la aclaración. La esclavitud descrita en la ley mosaica, por repugnante que resulte para el pensamiento moderno, no se asemeja en nada a las abominables prácticas de esclavitud del mundo occidental o del medioevo, que han sido una plaga y un terrible crimen contra la humanidad. Sigue citando el comentario de la lección. Noten que aquí se explica más a profundidad qué significa la palabra siervos en el contexto bíblico. De hecho, en el contexto de la iglesia, a diferencia de lo que ocurría en el Imperio Romano, la primera obligación del esclavo era para con el Señor. Además, sus amos tenían la instrucción de tratarlos con justicia. Noten, sabiendo que también ustedes tienen un amo en el cielo, Colosenses 4:1. Sumado a eso, Pablo pidió a Filemón que ya no tratara a Onésimo. Onésimo era un siervo de Filemón, como su esclavo, sino como su hermano. Filipenses 1:16. En realidad, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los creyentes son llamados esclavos o siervos de Dios. Ver Salmos 34:22, Lucas 17:10 y 1 Pedro 2:16. Cuando un siervo teme a Dios, va a ser fiel a su amo. No le va a robar tiempo, no le va a robar dinero, va a llegar temprano, va a ser respetuoso, va a ser un fiel mayordomo, porque le teme primeramente a Dios y después respeta a su amo. El mensaje de Pablo es que exista una relación recíproca entre siervos
y amo, entre amo y siervo. Y pone el ejemplo de Onésimo con Filemón. Onésimo era el siervo, esclavo, pero ahora Pablo le dice, ya no lo trates como siervo, porque es tu hermano. Pablo está escribiéndole ¿a quién? A Filemón y a Onésimo, dos cristianos que ahora eran nueva criatura. Filemón se había convertido a Cristo y Onésimo se había convertido a Cristo cuando se encontró con el apóstol Pablo. Noten qué interesante, hermanos. Cuando Cristo mora en el corazón de las personas, las relaciones son recíprocas. Hay amor, hay respeto, hay confianza, hay amabilidad. Y el mensaje aquí de Pablo es que seamos buenos trabajadores. Cuando tengamos esa mente, van a haber buenas relaciones en el trabajo. No importa en dónde trabajes, no importa. Recuerda que tú temes a Dios y si temes a Dios, vas a ser buen trabajador y Dios te va a exaltar, así como exaltó a José en la casa de Potifar. Pasemos al día miércoles. El día miércoles ahora Pablo toca otro punto, orando unos por otros. Pablo ahora habla de la importancia que oremos unos por otros. ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es el propósito de orar unos por otros? Leamos Colosenses capítulo 4, versículos 1 al 3. Amos. Noten, ahora le habla Pablo a los amos. En el martes le hablaba a los siervos. Hoy le habla a los amos. Amos. Haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Perseverad en oración. Noten, velando en ella con acción de gracia, orando también en todo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Interesante que Pablo está preso escribiendo esta carta. Pablo toca diferentes puntos. Acabamos de ver. Ahora Pablo presenta la importancia de orar unos por otros. Pero ¿cuál es el propósito de la oración recíproca entre cristianos, entre hermanos? Algunas de las palabras, dice el comentario acá, algunas de las palabras más importantes que podemos decirle a alguien que está luchando con una prueba es: estoy orando por ti. ¿Saben, hermano, que cuando a alguien le dicen así, siente aquella fortaleza? Cuando nos demos cuenta que un hermano está pasando por una dificultad terrible, por una prueba, digámosle: hermano, estoy orando por ti. Y hágalo, ore por ese hermano, ore, hermano. Lo mejor que pueden hacer por mí es orar. Oren, hermanos. Todos en esta tierra necesitamos orar unos por otros. Todo. La oración es para darnos fortaleza para soportar las pruebas. Necesitamos oración y esto la Biblia claramente lo especifica vez tras vez. La importancia de orar unos por otros. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Noten, puede mucho. Ahora, pero ¿cuál es el propósito de la oración de Pablo acá en estas palabras? Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. O sea que el propósito de que los cristianos oren unos a otros y oren por Pablo es para que Dios nos ponga palabras sabias en nuestra boca y así Dios nos dé ese privilegio de poder predicar el evangelio a todo mundo. El propósito de Pablo acá es de que Dios nos dé sabiduría para poder predicar la palabra de Dios. Yo siempre pongo un ejemplo, hermanos, y esto está bien claro. La Biblia es la palabra de Dios, es la arma del cristiano. Supongamos, apliquémoslo a la vida secular. ¿Qué pasará si a un loco le damos un revólver? ¿Qué pasará? Les aseguro que un loco va a ser una matazón, porque el revólver en las manos de un loco es peligroso. Igual como la Biblia. La Biblia es la sabiduría de Dios, es la arma del cristiano, es la espada del cristiano.
Pero si no la sabemos usar, en lugar de edificar a los oyentes, vamos a destruirlo. No se trata de decir la verdad, se trata cómo decirla y a dónde. Y eso solamente se puede hacer con sabiduría. Y Pablo es categórico: oren unos por otros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. Orar para que se predique correctamente la palabra. No se trata de disparar como loco. No se trata de predicar como loco. Gente que se pone en las esquinas de las calles a gritar despavorido, insultando a la gente, que se van a ir al infierno y que son idólatras, etcétera, etcétera. El mensaje de Pablo es que seamos sabios para poder explicar la palabra, que la gente la pueda comprender. Y eso solamente se puede hacer cuando Dios nos da sabiduría. Saben de que muchas personas tienen el don de conocer para ellos mismos, pero a la hora de darle el mensaje a otros no tienen el don y se meten en problemas. En lugar de que la gente venga a Cristo, la gente se aleja, porque los que están dando el mensaje no tienen el don. Y para Pablo era bien importante que la iglesia orase con ese propósito de poder llegar con el evangelio a todas las personas. Inclusive Pablo enfatizó que debemos de orar aún por los reyes y por los que están en eminencia. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 2. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 2 dice: exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposada en toda piedad y honestidad. Pablo dice que hay que orar por los presidentes, por los políticos, por la autoridad, porque puede ser de que ellos se les mete el diablo y hagan mal uso de su autoridad para coartar la justicia y para coartar la predicación del evangelio. Pablo dice: oremos por los políticos, oremos por los reyes, para que nos permitan predicar el evangelio, para que no vayan a dar leyes tiranas, para que no vayan a actuar como dictadores. Oremos, porque tarde o temprano estos reyes pueden ser usados por el dragón. Por eso, hermanos, hay que orar. Hay que orar porque de alguna manera el evangelio les va a llegar a ellos también, porque ellos son almas de Dios, ellos necesitan el evangelio. Por eso, hermanos, hay que orar aún por los que tienen autoridad, dice Pablo. Aquí Pablo presenta la oración para que Dios nos dé sabiduría y palabra para poder predicar el evangelio a otros. Y eso solamente se puede lograr orándole a Dios. Muchas veces la gente no se enoja por la verdad. Quiero que entiendan eso, hermanos, y quiero que lo memoricen. Muchas veces la gente no se enoja por la verdad, sino que se enoja por la forma en que se dice. Y para Pablo es bien importante que pidamos a Dios sabiduría, oremos unos por otros para que Dios nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esto es importante, hermanos, como hijos de Dios. Hablando de la oración, Elena de White dijo: no siempre es necesario arrodillarse para orar. Claro, Dios no mira postura, mira el corazón. En este sentido, tenemos que tener claro que no siempre la oración debe hacerse de rodillas. Depende en el lugar que estemos. Porque antes de existir una buena postura, tenemos que tener una buena intención del corazón. Dice la Biblia: Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Tenemos que acercarnos con un corazón humillado ante Dios, no importando la postura. Claro que la postura es secundaria, pero depende del lugar donde estemos. ¿Estamos de acuerdo? No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Señor cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévense el corazón continuamente en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. O sea, no importa dónde estemos, tenemos que orar, ya sea mentalmente o con palabras. Depende dónde estemos. Esto es bien importante, hermanos. La oración es parte del cristiano. Muchas veces fracasamos en la prueba. Muchas veces fracasamos en la misión. Es porque hemos descuidado la oración.
La predicación, para que tenga éxito, tiene que estar acompañada de la oración. Sin oración no hay poder. Mucha oración, mucho poder. Menos oración, poco poder. Pasemos al 10:9. El 10:9 dice, andando con sabiduría. Yo explicaba en una noche de esta, de que la palabra andar en los caminos del Señor significa andar en obediencia. Dice la Biblia que no caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. La palabra andar significa andar en obediencia. Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6 dice Pablo, andad sabiamente para con los de afuera. Yo explicaba en el día primero de que el cristianismo no solamente es dar buen testimonio 3 horas cuando nos reunimos los sábados en la iglesia. Nuestro testimonio se mide con los de afuera, en la familia y con los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera. Dice Pablo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, el Evangelio, como digo yo siempre, y eso lo dice la Biblia, el Evangelio no es solamente palabra bonita, sino también es un testimonio. Ambas cosas tienen que ir de la mano. La predicación de la palabra y el testimonio vívido. Cuando la Biblia dice andando con sabiduría, habla del testimonio que debe de dar el cristiano allá afuera. Dice aquí, existe mucho conocimiento al que nunca habríamos accedido si Dios no lo hubiera revelado en su palabra. Pero la finalidad del conocimiento, ¿cuál es? No es satisfacer nuestra sed intelectual. Eso es una parte, pero va más allá. Sino que implica practicarlo y obedecerlo en nuestra vida. Eso significa andar con sabiduría, que la teoría tenga efecto en nuestra conducta. ¿Cómo nos comportamos? La gente no solamente escucha palabras bonitas, también ve cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo nos dirigimos en la sociedad. Y eso para Pablo era bien importante, que los cristianos no solamente se llenaran de teoría, sino que anduviesen con sabiduría, algo que muy a menudo se ve en las congregaciones y en muchos cristianos. Muchas veces tenemos un cristianismo de apariencia, aparentamos una cosa en la iglesia, pero allá afuera somos otra cosa. Y es bien importante que como hijos de Dios brillemos donde quiera que estemos y andemos en sabiduría, obedeciendo, testificando de que somos hijos de Dios. Dice la lección acá, desgraciadamente, los cristianos no nos comportamos como tales en algunas situaciones. Y como indicó Pablo, citando Isaías 52:5, Israel también era una piedra de tropiezo para los incrédulos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Romanos 2:24. Noten que el objetivo de nosotros es que seamos luz, que la gente conozca a Cristo a través de nuestro testimonio. Lastimosamente muchas veces y en la mayoría de casos, dice la lección, somos piedra de tropiezo para otro por nuestro testimonio. La gente nos ve, hermanos, eso está bien comprobado. La gente nos tiene en la mira. Tengamos cuidado, la gente nos observa. Y esto pasó con los israelitas. Por no obedecer la palabra, llegaron a ser piedra de tropiezo para las demás naciones. La forma en que actuamos con los demás, especialmente con quienes nos comparten nuestra fe, es muy importante. Y esto incluye ser cristiano y ser luz en el hogar, en el trabajo, en la calle y en la iglesia, porque la gente lee cartas, somos cartas leídas. La gente no solamente quiere escuchar palabras bonitas, son importantes las palabras, porque la predicación tiene que ver en estas dos esferas: predicar el evangelio, pregonarlo con la boca, en alta voz, y con nuestro testimonio.
Cuando la Biblia dice, aquí está el hupoponek, la paciencia de los santos, está hablando de cristianos que reflejan el carácter de Cristo y han nacido de nuevo. Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios tenga misericordia para que estos consejos los podamos hacer nuestros. No solamente seamos regalones, pensar de que Pablo solamente le habló a los colosenses, también es para nosotros. Estas enseñanzas son para nosotros. Que Dios tenga misericordia para que Dios nos dé esa fuerza y ese poder para poder ser cristianos genuinos y poder andar con sabiduría. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Para terminar, como siempre lo hacemos, vamos a orar para agradecerle a Dios por esta bella lección de escuela sabática. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por tu palabra. Gracias por la lección de escuela sabática, gracias porque hemos aprendido los preciosos consejos del apóstol Pablo, tu hijo, que escribió esta carta desde la prisión. Gracias, Señor, por estos consejos. Ayúdalo, Señor, que no solamente sea teoría, sino que los podamos poner en práctica. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden siempre que el canal Apología Adventista se ha hecho para poder predicar el Evangelio, la verdad presente. Dios me los bendiga y hasta pronto. Maranata.